Como mencionamos antes, al haber perdido la guerra en la conquista de la corona de Castilla, la familia de Francisco queda en la más absoluta carencia económica debido a la guerra, y con ello todo lo que conlleva su posición social y política quedando deshonrada. Sin embargo, Francisco había crecido con los aires de la nobleza, con poder y ganas de triunfar, y esta fue la situación que lo incentivó aún más a formarse en una universidad. Su objetivo o sueño de juventud era restaurar el buen nombre de su familia, que por la guerra habían quedado devastados. En su casa fue educado en latín y humanidades, que fueron las bases de sus futuros saberes, para ingresar al Colegio de Santa Bárbara en París. Francisco tomó decisiones. Pudo haber elegido ejercitarse en las milicias, como su padre y sus hermanos, y esperar que un nuevo viento a favor devuelva lo mucho que se habían llevado. Pero aún así, teniendo el camino fácil, decidió dedicar horas de estudio, perfeccionamiento, constancia y compromiso a instruirse para ser digno de grandes títulos. Y sin dudas, su elección fue marcada por la convicción y la entereza que tanto lo caracterizaban. Era un joven esbelto, de figura agraciada, rostro abierto por una sonrisa amable. Así lo describen sus testigos oculares. Frente cuadrada y despejada, con dos grandes venas en la mitad de su rostro. Siempre sereno, ojos negros bien abiertos, y en sus labios asoma siempre una sonrisa. Lleva muchos planes cuando se marcha a París. Su madre lo despide preguntándose si un hijo en París sabrá mantenerse en los valores del hogar. Francisco quiere triunfos frente a todas las dificultades. Se instala en el Colegio de Santa Bárbara. Allí solo piensa en engrandecer su apellido. Pasa allí 11 años de largos estudios. Como estudiante, es una flecha ascendente de éxitos sin dificultades. En Santa Bárbara encuentra una casa de habitación, de escuela, biblioteca, capilla, aulas, cuartos de estudio, cuartos de clase. Cuando llega a París posee un caballo y un criado, al que no puede pagarle, pero lo hizo para aparentar algo que ya no poseía. Los estudios eran fáciles para Francisco y en deportes era muy aventajado, campeón de salto en alto. No le costaba tener amigos, ya que era muy jovial. Supera los 3 años de filosofía con gran éxito. Luego se muda a la universidad. Comienza con los estudios de teología y para ello escogió la facultad de mayor fama. Javier estudió 11 años en París sin ningún tipo de interrupción, sin vacaciones, y aún así no consiguió alcanzar el grado de doctor en teología. Fue bachiller, licenciado y catedrático, pero no doctor en teología, y no por falta de perseverancia, sino porque le faltó tiempo para cumplir con los cursos requeridos por los estatutos. Cuando llegó a París tenía 19 años, y cuando marchó para seguir los planes de Dios, había cumplido los 30. Seguramente la madre de Francisco influenció para encaminar esa vocación de estudio y de ciencia hacia la carrera eclesiástica. Es conocido que en el siglo XVI la dedicación a la iglesia de muchos nobles segundones era la habitual aspiración a una vida confortable a costa de las prebendas que los altos cargos eclesiales llevaban aparejadas. Javier era uno de esos tantos nobles segundones, pero que sin embargo, al contar con un sonoro y prestigioso apellido y unos antepasados ilustres, en caso de conseguir un grado académico eminente en una reputada universidad europea,
Tenía muchas posibilidades de llegar muy alto en la carrera de la Iglesia. Su intención era doctorarse en teología para conseguir de inmediato una canongia en la Catedral de Pamplona y más tarde una sede episcopal y, quién sabe, si un capelo cardenalicio al final de su carrera. Esas ideas e intenciones le duraron durante muchos años en París.